Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, pues continúo con ustedes y en este espacio de reflexión, de tiempo devocional, a algunos le decimos, hoy en esta mañana, yo quiero que me acompañen y en este espacio en el que leemos una porción de la Biblia, sí, una porción de la Biblia, leemos unos pasajes bíblicos y en el que, bueno, pues trato de compartir con ustedes una explicación, un comentario a la luz del mismo. La Biblia a veces es un libro que debemos de irlo leyendo pausadamente y entender qué es lo que Dios dice a través de ella, porque a veces lo queremos encontrar. Yo sé que muchos nos han dicho, nos hemos pensado que hay una respuesta para todo, y sí lo hay, pero tenemos que aprender a entender el mensaje que se nos da. Y en este caso vamos a leer Mateo, vamos a irnos rápido, Mateo 21, del versículo 1 al 11 vamos a leer hoy. Dice así esta porción escritural, dice así: cuando ya estaba cerca de Jerusalén, se refiere al Señor Jesús, y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo diferente, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Así, a ver, ve y pídelo, tú ve y dilo así. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro o en un burrito, cría de esta bestia de carga. Dice, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era un pequeño burrito. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Aquí es cuando entra Jesús. Ese es el Domingo de Ramos, ese día en el que Jesús llega y entra humildemente, no como un rey poderoso y que impresiona con su entrada. Pues no, entró de la manera más humilde, montado en un pequeño burro, un humilde burrito. Llevando la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellas y Jesús lo montó. Había mucha gente, unos tendían sus capas en el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles, como una especie de alfombra que le estaban haciendo a su entrada a Jesús, que el pueblo, la gente, de manera natural se lo estaba haciendo, reconociendo digamos, el ser hijo de Dios en ese momento. Fíjense qué curioso, ¿no? Todos los eventos que se dieron ya en este tiempo, en tan corto tiempo, el pueblo primero lo recibe contento a un grado tal. Imagínense que entra y entra él, sí, como un rey, pero no como el que se esperaba, como un rey poderoso, sino como un rey con una humildad increíble. Y la gente sus capas las pone para que el animalito pase sobre ellas, y la gente pone ramas. Es una especie, digamos así, una alfombra roja, pero en otra versión, ¿no? Es increíble. Y pensando en que el Señor Jesús está encaminando a la crucifixión. Y otros tendían ramas que cortaban de los árboles.
y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana el hijo del rey David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Reconocían que él era el Hijo de Dios, porque la profecía así lo decía. Cuando Jesús, porque la conocía el pueblo, Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Así la gente contestaba. Por eso les digo, la gente sí sabía de qué se trataba. Porque el pueblo tenía costumbres, prácticas de estudio, en el que todos los niños, desde pequeños, se les enseñaba las profecías, la ley, la conocían. Jesús vino al mundo como un rey manso y humilde, cumpliendo los planes de Dios a cabalidad. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús manda a preparar un pollino. Hasta ese momento el Señor había caminado todo el trayecto, pero estaba próximo a llegar a la ciudad principal. Decide entrar montado en un burrito. De hecho, de haber optado por un caballo, los judíos de ese entonces lo hubieran reconocido como el vencedor, el conquistador, el rey de la nación. Para cumplir con el plan de Dios, Jesús cumple la profecía entrando a la ciudad montado en un pollino o en un burrito, como el rey humilde y de paz. Jesús no vino al mundo para gobernar a los pueblos, sino para cargar la cruz y ser nuestro Salvador. El plan salvífico de Dios se desarrolla independientemente de las falsas expectativas y conceptos errados de la gente. En lugar de extender una alfombra para que pase por allí, Jesús como es un recibimiento digno de un rey, teniendo mantos gastados de la gente y ramas de árboles. No hay un ejército tocando una orquesta, ni mucho menos una fiesta de bienvenida. Pero en el clamor de este grupo de personas de pocos recursos podemos reconocer la voluntad de Dios. En el clamor que dice el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el profeta de Nazaret de Galilea y Hosana. Proclamaban al mundo que Jesús es el Mesías, que caminarían por espinos para salvar a la humanidad de sus pecados y la muerte. Debemos conocer con certeza quién es Jesús, porque vino a este mundo y confesar con nuestra boca y testimonio que Él es el único y verdadero Salvador de nuestras vidas. Como dice la Escritura, Él no vino como un rey poderoso, conquistador de ejércitos y de naciones desde el punto de vista humano. Su conquista fue de otra forma. Entra a la ciudad como un rey humilde, sencillo, porque Él vino a conquistar a este mundo. Dice que Jesús es que vino a este mundo a proclamar. Bueno, el pueblo proclamaba que Él era el que era el Hijo, Jesús, el Mesías, que caminaría por espinos, dicen ellos. Pero como dicen, no venía a conquistar como los reyes, no como un rey que conquista, como un rey vencedor. Él venía a cumplir el plan que Dios tenía para él, y se cumple como entrando o haciendo este ejercicio, demostrando que él no venía a conquistar como un militar, como un rey se hubiera pensado, o como se esperaba incluso. El pueblo judío hoy por hoy no lo reconoce a Jesús como, sí reconoce que vino y que estuvo él, pero no como el Hijo de Dios. Siguen esperando a ese conquistador. Pero Jesús venía en otra misión. Él tenía otra misión totalmente distinta. Era ver al alma de las personas, salvarnos a nuestro espíritu. Venía a rescatarnos del pecado. Y eso es lo que hizo él. Y dio muchas muestras de ello. Y una de estas fue en esta muestra con la que inicia este proceso en el que él está a punto de ser sacrificado. Después de esto vamos a ir viendo cómo va avanzando esta tragedia, este momento tan difícil porque él experimentaría. Y hoy por hoy los seres humanos, con la tecnología, con los avances, sentimos que tenemos el mundo en nuestras manos.
o a nuestros pies. Yo a veces me he atrevido a comentar que si nos quedáramos en este tiempo y avanzáramos 200 o 300 años, tal vez los seres humanos que estén en ese momento van a considerarnos unos anticuados y prehistóricos por lo que hacemos o lo que pensamos. No lo sé, pero me atrevo a pensar eso. Y muchos seres humanos o hombres que he escuchado hablan de con una soberbia, pensando que tienen toda la tecnología que el mundo puede dar. Y eso lo ha de haber pensado hace 300 años cuando empezaban la industrialización en el mundo, y pensaban que tenían las mejores máquinas, la industria más moderna. Yo creo que si usted lo ve hoy y va a otras industrias, me platicaba un amigo, fueron una industria de fabricación de artículos para prótesis, y dice, pues está toda robotizada la industria. Dice, pues es impresionante ver estas líneas de producción. Si esto lo hubiera visto algún industrial de la época del siglo XVIII, tal vez, en aquella época en la que se empezaba a industrializar la producción, pues, y que pensaba que ya tenía todo, a la luz de lo que vemos hoy, pues estaría hablando de la época de piedra. Y yo creo que así es. No podemos nosotros cantar victoria ni pensar que tenemos ya somos dueños del mundo. Tenemos que ver con humildad y sin soberbia. Y cuando hablamos de temas espirituales parece que les inquieta, les incomoda, porque piensan que la tecnología no va con ella. Pero yo nada más le digo una cosa. Dentro de nosotros hay pues está la persona de carne y hueso, pero también hay una persona espiritual que hay que atender, que hay que velar por ella. Y esa persona espiritual necesita que sea ministrada, que sea atendida, necesita de Jesús. Así se lo digo nada más. Y aunque a algunos les resulte difícil entenderlo, o quererlo entender o escucharlo, así es. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de entender que la persona espiritual que hay dentro de nosotros necesita ser atendida, necesita ser alimentada también. Y yo creo que no podemos pasar por alto este aspecto de nuestra vida. Y si lo hacemos es intencionalmente, porque pensamos que no vale la pena, etcétera, etcétera. Pero es como aquel que descuida su cuerpo y que se dedica o come de una manera desordenada, o como aquel que no come y lo deja morir. De eso estoy hablando. La persona espiritual que lleva usted dentro de usted necesita ser alimentada, ser ejercitada, tener una vida sana en ese sentido. Y aunque le resulte a algunos, a más de uno les pudieran pensar que le resulte anticuado o retrógrado, necesitamos de Jesús para alimentar esa persona espiritual. Yo lo invito para que haga esa reflexión en esta mañana y no la descuide, esa persona espiritual que hay en su vida. Jesús vino a eso. ¿Y qué necesidad tenía Él de entregar su vida por nosotros? Bueno, esa es la maravilla del ministerio del Señor Jesús, que sin necesidad de hacerlo, lo hizo. Lo hizo por usted y lo hizo por mí.